Bueno, entonces decíamos que la guía de onda es otra línea de transmisión. A medida que vamos aumentando la frecuencia, nos permite muchas veces deshacernos o no ir por el cable conductor, en este caso el cable coaxial o coaxial, sino ir por la parte, por una información confinada, como es la guía de onda, que también es la fibra óptica. Entonces, la propagación, en este caso la fibra óptica, la onda electromagnética o la iluminación o la luz, que es el caso de la fibra óptica, la guía tiene onda electromagnética, se propaga por ese medio, en un espacio o en un medio confinado, o sea, está protegida de algunas perturbaciones, y la alta frecuencia permite, con el principio de la ley de Snell, que esa propagación se realice y podamos tener buenos resultados a medida que vamos trabajando en la guía de onda. Este apunte, fíjense que dice, algunos de los sistemas de comunicación utilizan la propagación de onda en el espacio libre. Sin embargo, también se puede transmitir información mediante la confinación de las ondas de cable o guías. Esa es la que hablábamos recién, ya sea como onda electromagnética o como un láser, un haz de luz que se propaga, ¿no? En este caso en un espacio confinado. En las altas frecuencias, la línea de transmisión y los cables coaxiales presentan atenuaciones muy elevadas, por lo que impiden la transmisión de la información que sea la adecuada. O sea, ¿qué pasa? Que el coaxial genera este tipo de atenuaciones e impide que la información de alta frecuencia pueda propagarse con naturalidad o con mejor rendimiento. Entonces, de esta manera, fíjense que dice después, las HF o bajo consumo de potencia, especialmente en el caso de señales cuya longitud de onda son del orden de los centímetros, esto es la microonda. Habíamos dicho que la longitud de onda era igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Quiere decir que si la frecuencia es alta, la longitud de onda es pequeña. Y si la frecuencia es baja, la longitud de onda es alta. Entonces, ahí es el secreto, o ahí es la manera de poder trabajar este tipo de medio o de línea de transmisión, que es la guía de onda. Entonces, de esa manera, nosotros conseguíamos propagar esa información. Después, todo lo que dice acá en el apunte de guía de onda, el nombre de la guía de onda se utiliza para designar el tubo del material conductor, que le dijimos que puede ser la onda rectangular, circular o elíptica, y hay también otras formas que se utiliza, de otro tipo de conformación de guía de onda, pero bueno, las que más utilizadas son estas que mencionamos recién, estas tres, la rectangular, la circular y la elíptica. Después dice que las guías de campo eléctrico y magnético están confinados en el espacio y que se encuentra en su interior, y habíamos visto, a ver si está un poquito más abajo, los modos de transmisión. Todavía acá, bueno, acá se propaga la onda electromagnética y van rebotando en la pared de estas guías. Esta pared de esta guía es un material conductor, por eso la guía de onda lo que hace, y que desgraciadamente tiene las pérdidas que no tiene la fibra óptica. Entonces, de esta manera, la guía de onda ha sido utilizada y sirvió mientras no estaba la fibra óptica. Pero hoy en día también tenemos backup de guía de onda, o tenemos también comunicación de microondas con antenas de microondas. Como yo les decía muchas veces, la frecuencia es elevada, y en la frecuencia elevada me permite manejar tanto audio como video por el ancho de banda que dispone la guía de onda, las microondas. Entonces, transmisiones que muchas veces se puede hacer por microonda, evito quizá la comunicación satelital, ya que la comunicación satelital es una comunicación comercial donde tengo que contratar por tanto tiempo, por tantas horas, y bueno, eso lleva un costo. En cambio, las microondas, tengo una antena de microondas, transmisora y receptora, entonces puedo, este, puedo transmitir solamente haciendo la propagación con cero costo, o el único costo que yo tuve que afrontar ha sido el costo de la instalación de las antenas de microondas. Pero la transmisión no tiene costo. O sea, ¿por qué? Porque estoy transmitiendo
con microondas entre dos puntos equidistantes. Bueno, después decía, en este caso, fíjense que dice estos tres puntos, dice la guía de onda rectangular o circular elíptica, son aquellas cuya sección transversal es rectangular o circular o elíptica. Habíamos dicho que la rectangular tiene un ancho y un alto, el A y el B, que muchas veces también influyen en la fórmula cuando nosotros necesitamos tener, cuando vemos la transmisión, los modos de transmisión transversalmente eléctrico, transversalmente magnético. Y después dice la guía de onda o línea de transmisión de haz, constituida por una sucesión de lentes o espejos capaz de guiar en una onda electromagnética, y guía de ondas tabicadas formadas por cilindros metálicos coaxiales unidos en toda la longitud de los tabiques radial metálicos. O sea, estas son las tres, perdón, después acá tiene otro índice, guía de ondas encaranadas guiadas por B, guías de onda cargadas periódicamente y guías de onda dieléctricas formadas íntegramente por uno o varios materiales dieléctricos sin ningún pared conductora. O sea, significa que yo desde la guía de ondas que acabo de enumerar, analizamos solamente la rectangular y también vimos rápidamente la cilíndrica. Y en la rectangular lo vimos los modos de transmisión, que eso lo analizamos del libro. Fíjense que acá está una guía de onda. Rápidamente pasamos al apunte, que ya lo habíamos analizado nosotros. Impedancia característica. Ya en el cable coaxial o en la línea de transmisión, decíamos que, y en las antenas también cuando comenzamos el otro día, yo les decía que todos estos dispositivos tiene cualidades, o sea, tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, yo con el cable coaxial tengo cierta impedancia característica, y tengo cierta protección contra interferencia. El mallado que tiene el cable coaxial, esa malla externa, sí sirve para poder aislar o proteger de interferencias cercanas, pero ese mallado tiene que estar puesto a masa o puesto con un operacional compensador para que permita realmente eliminar todas las capacidades parásitas que hay en una propagación. Pero por eso este cable coaxial o coaxial, el cable interno, que es el que lleva la información, y el cable mallado externo, trabajan en conjunto. De esa manera, yo puedo transmitir, pero la limitación que tiene una impedancia característica, tiene un ancho de banda, pero tiene limitaciones en cuanto a las atenuaciones. La atenuación que tiene por kilómetro es muy elevada con respecto a una guía de onda o una fibra óptica. Por eso justamente es la discontinuidad del uso del cable coaxial en casi ya en todas las propagaciones o transmisión de las telecomunicaciones. Ya, cuando hablamos de telecomunicaciones ya vemos telefonía celular, internet, cables de canal de cable, y todo lo que lleva un paquete de información como es una línea de transmisión suplantada el cable coaxial por estas nuevas modos de transmitir que es la fibra óptica y antes de la fibra óptica una guía de onda. Entre la guía de onda y el coaxial no había mucha diferencia, es mucho más difícil manipular también la guía de onda, por eso la guía de onda, yo le decía a ustedes, el canal 9 de La Rioja por aire, tiene una antena con fibra óptica y un backup con guía de onda, una guía de onda circular, que lo utiliza justamente, como le decía yo recién, como de backup, o cuando haya algún inconveniente con el tema de la fibra. Bueno, habíamos dicho la impedancia característica, Z0 es la impedancia característica, o Z output, es igual a 120 pi sobre raíz cuadrada de 1, la frecuencia que se está usando sobre o la frecuencia de corte sobre la frecuencia a medir. En este caso, fíjense, dice Z0 impedancia característica, F la frecuencia de operación o a medir, y FC la frecuencia de corte. De esta manera, yo puedo determinar la impedancia característica de una guía de onda, porque tengo los datos, tengo la frecuencia de corte, la frecuencia en donde yo voy a trabajar, o la frecuencia de operación, y bueno, de ese modo yo calculo la impedancia
de una guía de onda. ¿Qué habíamos visto? Impedancia intrínseca, fíjense que acá dice, se refiere a la razón de campos fasores, el campo eléctrico, el campo magnético, por una onda plana, transversalmente eléctrico-magnético, de medio no limitado, y la impedancia de onda se refiere a la relación de una componente de campo eléctrico y una campo magnético en el mismo punto de la misma onda transversalmente eléctrica magnética. La impedancia de onda es la misma impedancia intrínseca, pero para modo de orden superior. ¿Qué significa? Nosotros habíamos dicho que las transmisiones eléctricas, magnéticas o transversalmente eléctrica magnética, a ver, lo vamos a ver acá, impedancia de orden, a ver si están acá, no, están en más explícito, está en el Rashi, perdón, en el Krauss. Fíjense que acá hacen en la introducción de tanto la onda TE con la onda TM. La onda T o eléctrica, la transversalmente magnética, hacen, acá dice, como ya habíamos mencionado, la guía de onda se comporta como un filtro pasa alto. ¿Por qué filtro pasa alto? Porque justamente dejan pasar todas las señales que están por arriba del FC, de la F de corte. Si la F de corte es de 5 kHz o bajos kilohercios, de ahí para arriba pasa todo. O sea, por eso dice que se conforma o se comporta como un filtro pasa alto. ¿Por qué? Porque trabaja en ese tipo de frecuencia media y frecuencia alta, de un FC para arriba. Debido a que a partir de la frecuencia de corte, la relación entre las magnitudes, tanto campo eléctrico como magnético, en la dirección de propagación, no permanece constante, puesto que dependen de la frecuencia, es que la suma de su importancia tener un conocimiento previo del comportamiento de la impedancia de onda en función de la frecuencia. O sea, tengo la transversalmente eléctrica magnética, vamos a ampliar un poquito porque no se ve mucho. La impedancia TE, dice mínima, es igual a 4pi mu B por F, ¿no? Donde dice la ecuación tanto, tengo la velocidad de fase, la B corta, cuál es la que se explicará es en la sección 3.5, el mu, que es una constante, y la permeabilidad de la guía relativa del aire, y después tenemos la frecuencia. Acá tengo la impedancia Z transversalmente magnética nomás, que es igual a 4pi, mu, velocidad F, y 1 sobre Fs sobre F0, todo eso al cuadrado, y tengo después la transversal, a ver dónde estamos, tengo la impedancia transversalmente magnética. Acá tengo, dice, gráfico de la impedancia normalizada para un modo de propagación. El eléctrico, transversalmente eléctrica y transversalmente magnética. Ambas se juntan, fíjense cómo van la onda transversalmente magnética y eléctrica, y haciéndose después una sola propagación. Yo tengo acá, en el eje de las X, la frecuencia que yo opero sobre la frecuencia de corte, digamos que acá estamos haciendo mínimamente, no sé si ustedes han llegado a ver, pero bueno, el diagrama de Bode, o algunos ya han escuchado de Bode. Bueno, el diagrama de Bode, tengo acá una frecuencia, acá a partir de cada uno es una frecuencia de corte, y a partir de eso pasa todo. Acá también con el transversalmente eléctrico tengo un valor mínimo del cociente de F sobre F0, sobre FC, perdón, y a partir de ahí pasa todas las ondas también eléctricas. Entonces, acá este resumen es cómo se comporta la relación de frecuencia con frecuencia de corte sobre la impedancia de la guía de onda. Después, acá, como se puede ver, dice la gráfica, se observa tanto que la impedancia ZTE y la ZTM son puramente resistivas, y que conforme aumenta la frecuencia, las curvas se aceleran en el valor ni, que sería la impedancia de una onda transversalmente eléctrica magnética en el mismo medio. Lo único que difiere es que la impedancia transversalmente eléctrica es mayor que la impedancia intrínseca del medio, y la transversalmente magnética es menor. Por eso tenemos una impedancia por arriba
y una impedancia transversalmente magnética por debajo. Después dice, suponemos que la guía de onda trabaja en una frecuencia menor que la frecuencia de corte, entonces la impedancia de onda correspondiente a ambos modos, TI y TM, sería puramente reactiva, por lo tanto, no podría haber flujo de potencia ni propagación. A esta región se la conoce como nombre de región evanescente. Fíjense que acá, perdón, se corrió, toda esta región evanescente es 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 una región que no hay propagación, porque la frecuencia de corte es la que me define que, como un filtro, a partir de la frecuencia de corte para arriba, pasa todo el tipo de propagación. A ver, ¿dónde estamos? Se corrió. No, no está acá. Acá está. Fíjense, región dice evanescente, que todo esto de a partir de un valor acá cercano a 1, de F sobre Fc, porque ¿qué F sobre Fc? Era el cociente de la frecuencia que yo estoy trabajando, o la que está operando sobre la frecuencia de corte, la menor frecuencia que empieza a trabajar un circuito. Todo dispositivo, en este caso la guía de onda, la fibra óptica, tiene un amplificador operacional, tiene un ancho de banda, que en ese ancho de banda trabaja perfecto. Frecuencia por debajo de FC de ese ancho de banda no trabaja, y por superiores al FDH, a la F alta, tampoco funciona. Entonces, en el espectro, en ese ancho, sí trabaja. Acá también sucede exactamente lo mismo, si la relación entre F y FC, si F de operación es igual a FC, o sea, FC sobre FC igual a 1, a partir de ahí pasa toda la propagación o toda la transmisión, y de 1 para abajo no pasa nada. Por eso se dice región evanescente, donde yo no tengo transmisión, o no tengo propagación en esta guía de onda. Bueno, después habíamos hablado de la atenuación, de la carga, ¿qué más habíamos visto guía de fibra óptica? Perdón, de guía de onda. Acá están los modos, y vamos a pasar también al libro. Transversalmente magnético, transversalmente eléctrico. Cuando es transversalmente magnético, acá dice también denominado modo E, en la cual la solución se deriva a través de los componentes del campo eléctrico EZ. O sea, el EZ se propaga para esa dirección con la condición de que HZ sea igual a 0. Y para el transversalmente eléctrico es al revés. Se propaga el componente del campo magnético FH con la condición de que EZ sea, ahora el campo eléctrico tiene que ser en Z. No olvidemos que tenemos E en X, E en Y y en E en Z. En E en Z igual a 0. Entonces, para eso tengo entonces el transversalmente magnético, tengo una E de Z para H de Z igual a 0, y tengo un transversalmente eléctrico donde HZ es la componente de propagación, y una E de Z igual a 0. Y el modo mixto, el transversalmente electromagnético, tengo donde EZ y EDH, EZ y H de Z son igual a 0. A ver, este modo dice, tiene la característica en lo que no puede propagar, de que no se puede propagar en una guía debido a la estructura misma de esta, puesto que puede transmitir ondas electromagnéticas de baja frecuencia. La transmisión tiene lugar a un valor determinado de frecuencia que depende de la dimensión de la guía. Sin embargo, la representación por el medio de los campos electromagnéticos de una línea de transmisión de baja pérdida es, en este caso, la guía de ondas transversalmente eléctrico-magnéticas. Después, ¿qué más hemos visto en el apunte? Excitación. Esta parte, fíjense que esta parte acá, que está en la guía de onda, que dice prueba, o acá donde dice lazo, sería como una pequeña antena de radiación de onda electromagnética. Esto se hace si nosotros tuviésemos en el laboratorio un banco de prueba de microondas, se puede medir a qué longitud de onda se está haciendo una interferencia. Digamos que este apunte luego está más mezclado
por un ensayo, un ensayo en un banco de microondas. Pero después, fíjense, bueno, ahí está la modo de propagar la velocidad o la longitud de onda del grupo, la velocidad de onda de fase. ¿Qué más hemos visto? Acá aparece el término de la velocidad de la luz, porque dice velocidad de la guía es mayor que B y es mayor que 1 sobre la raíz cuadrada de mu por épsilon. Si mu, estamos hablando del vacío, es mu sub 0, y si es permeabilidad de vacío y permitividad del vacío, reemplazamos la constante de permeabilidad y permitividad, y me da que el valor de C, o sea, de la velocidad de la luz en el vacío. Creo que ese desarrollo lo hace más adelante. Velocidad de BF es igual, dice, mayor que la B, y es igual a 1 sobre raíz cuadrada de mu por epsilon. La frecuencia de operación de la guía es frecuencia 0 de operación, es igual a frecuencia de corte, porcentaje de operación sobre 100, más frecuencia de corte. Y después... después, como le decía, va muy específico al modo de transmisión, que eso yo quiero que lo veamos ahora rápidamente en el libro, en el Krauss. Yo estuve abriendo el Krauss y le voy comentando que en el Krauss solamente todo lo que acabamos de repasar es exactamente lo mismo en la parte de introducción. Tiene un mejor dibujo, un mejor desarrollo con las transversalmente eléctricas o transversalmente magnéticas, porque estas ondas tienen un coeficiente. Este coeficiente es la cantidad de campo eléctrico o magnético que tiene cada una de ellas. Por lo general, esos modos, el más conocido es el modo 1,0 o 1,1. A ver, vamos a ir a la guía de onda, que es, creo, la unidad número 8. A ver, 5, 7. Bueno, ahí viene ya. No nos olvidemos que para el martes que viene necesito que tengan también una cámara para que yo los pueda ver. Yo les decía que quizás sea presencial, pero como se sumó el tema de las elecciones, están todos abocados al tema de las elecciones, miércoles, jueves y viernes, así que no vamos a tener tiempo para preguntar o consultar sobre la... Acá está, acá comienza, a ver. Para preguntar sobre los protocolos y la autorización, entonces lo vamos a dejar para más adelante. Fíjense que este era, acá en el capítulo 8 comienza guía de onda, resonadores y fibra óptica, ¿no? Acá comenzaba, digamos, a medida que vamos aumentando la frecuencia, vamos utilizando distintas líneas de transmisión. En este caso, la guía de onda, resonadores, guía de onda, resonador y fibra óptica era parte de avanzar con los apuntes o a medida que aumentábamos la frecuencia. Bueno, ahí repasábamos toda esta parte del repaso del inicio, está comparando un circuito, la guía de onda con un circuito eléctrico. Siempre tenemos que relacionar cualquier dispositivo con un circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de poder resolver más fácil un sistema, un sistema o, digamos, un conjunto de operaciones, ya sea la antena, la guía de onda, hacen funciones y hay quizá pérdidas en la guía de onda, que muchas veces se la representa con la resistencia. Hay pérdidas por corriente de Foucault, lo que fuese, y entonces se la representa en un circuito eléctrico. Fíjense que acá tengo una guía de onda A, una guía de onda B, que va propagándose por onda A y onda B, perdón, que se va propagando por una guía, de acuerdo al ángulo de aceptación, tengo yo la propagación.
siempre tengo que tener un cierto ángulo para que esta onda no rebote. Fíjense, acá tengo lambda 0 igual a lambda OC, dice, significa que no hay ángulo, entonces la onda no se va a propagar. La onda rebota en el mismo lugar y vuelve al mismo sitio. Entonces, a ver que pongamos un poquito más grande, tiene que ser la longitud de onda menor que la longitud de la OC, o sea, una onda cualquiera de propagación. Y lo que quería mostrarle acá, bueno, acá dice velocidad es igual a B sub 0 sobre coseno de tita, y tita aquí era igual, que aquí era igual coseno de tita, raíz cuadrada de mu e coseno de tita. Si esto es 1, entonces la velocidad, como vimos recién en el apunte, va a quedar igual a 1 sobre raíz cuadrada de mu por e, que era mu, permeabilidad y permitividad. Si es del vacío, reemplazamos la constante y nos da el valor de la velocidad de la luz. A ver acá. Uy, me pasé. A ver qué. Ah, no, perdón, estoy en la misma hoja. En la misma hoja le quería mostrar acá. Dice: la guía de onda se comporta como un medio dispersivo sin pérdida. ¿Ah? Sin pérdida, ¿por qué? Porque está confinada la propagación. O sea, hay una cierta refracción, pero la mayoría de la onda tiene que ser reflejada, o sea, tiene que primar el principio de Snell, de la reflexión. Entonces, por eso dice que mu, en este caso velocidad de grupo, es igual a la velocidad de la energía, y es igual a mu sub 0 al cuadrado, mu sub 0 que es la velocidad de fase de un medio no acotado por la velocidad de fase de la guía de onda. Entonces, de esta manera, yo puedo calcular la velocidad de grupo en función de la velocidad de fase y la velocidad de fase de un medio acotado, no acotado, y de la guía de onda, que es un medio acotado. O sea, ahí está la relación entre uno y otro. Y acá, este cuadro que está acá, o esta gráfica que está acá, la gráfica que acabamos de ver hace un rato nosotros, fíjense de otra manera, la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Y guía de ondas rectangular hueca. Acá comienzan los modos de transmisión transversalmente eléctrico. El más tradicional, o más conocido, es el modo TE 1.0, o quizá puede ser un modo TE también 1.1. A ver, veamos acá el modo de transmisión que vimos el otro día. Se va para la otra hoja. Acá está el otro modo que yo les decía recién, el modo 1.1. ¿Sí? Cada modo va haciendo cero, ya sea en este caso el 1.1, dx igual a 0, dice, y voy después operando con h de x, e de y, h de y, e de z, h de z, si es un modo transversalmente eléctrico, o transversalmente eléctrico 1.1 o 1.0. Lo que yo quiero mostrarle acá, a ver, transversalmente eléctrico 1.0 y 2.0, cómo van conformándose el campo eléctrico y el campo magnético de acuerdo al eje de coordenada, el EI, el 1.0 y el 2.0, el EI, una sinusoidal invertida, en uno o en otro. Y vamos al que me interesa, acá está. Esto es lo que yo quiero que entendamos, o nos imaginemos, que el modo transversalmente eléctrico 1.0 y el 1.1, o el 2.0 en este caso, tengo campos eléctricos y campos magnéticos, uno y otro interconectados, o
a ver, la gráfica que estaba, a ver si lo muestro acá. Acá está, ¿ves? Tengo acá un corte, hago una sección de la guía de onda, y después tengo una mirada por la parte superior, y acá puedo observar que los campos eléctricos son un anillo que ingresan a la pantalla o a la hoja, y salen luego con esta línea de puntos, y bueno, van concatenándose así uno con respecto al otro, ya sea campos eléctricos, y en un anillo también se va cortando a 90 grados el campo magnético. La línea que ven ustedes punteadas acá, ya sea en el modo T10 o en el 20, son en campos magnéticos. Entonces, van entrelazándose el campo eléctrico en forma, digamos, perpendicular a la pantalla, que ingresan y salen de la pantalla, y en forma horizontal los campos magnéticos, que son un anillo que van interconectándose y propagándose en esa guía de onda. Por eso acá, el transversalmente eléctrico 1,0, tengo un solo campo eléctrico, y el 2,0 tengo dos campos eléctricos y un campo magnético que se va interconectando o entrelazando. Después, a ver. Variación de los componentes de campo para un modo T11 en la guía de onda cuadrada. Onda viajando hacia afuera de la página. Acá tengo el transversalmente eléctrico-magnético, y tengo también en este caso cómo se propaga el campo eléctrico y el campo H en este punto del libro. Después, a ver si estaba acá, o no me acuerdo si... No, va a quedar bien en otro apunte, vienen los ítems necesarios y recordatorios para velocidad de fase, velocidad de grupo, que ya lo acabamos de ver recién. Fíjense que dice, la velocidad V sub P de fase es igual a la velocidad V sub 0 sobre 1 más la longitud de onda 0 sobre longitud de onda OC. La longitud de onda 0 es longitud de onda de medio no acotado, y el otro longitud de una onda de corte, en este caso la longitud de onda o la frecuencia, con respecto a la frecuencia de corte. No hay nada más con la guía de onda, porque después acá viene ya la propagación, o sea, la antena en sí, a ver. Sí, ya de guía de onda. Acá, por ejemplo, podemos ver guía de onda rectangular con modo T20 y un modo T10 dice por proyección colocada asimétricamente. Digamos, lo que estamos diciendo. Uy, perdón. Ahí está. Bueno, este dice tornillo. Bueno, ese tornillo, les repetí hace un rato también en otro apunte, siempre la mayoría de la bibliografía está haciendo comparación a un banco de microondas. Un banco de microondas es un banco hueco de 1,5 metros, que yo en ese banco de microondas yo voy probando de una antena que va irradiando onda electromagnética, como en una frecuencia elevada, cómo van modificándose los campos eléctricos magnéticos a medida que yo le voy poniendo interferencia. En este caso, le pone un tornillo, yo puedo poner una plancha que me cubre la mitad o me bloquea la mitad de la guía de onda. Entonces se va haciendo pruebas, y vamos viendo, en esas pruebas se va resolviendo cómo se comporta la propagación transversalmente eléctrica, la transversalmente magnética. Y ya por último, fíjense acá tengo un resumen
este resumen, transversalmente eléctrica, transversalmente tengo una onda T010, T20, T30, T0, la onda T01, o sea, yo no solamente puedo variar el índice del A, esto es TMN, o sea, el primer subíndice es el M y el segundo subíndice es el N. Entonces acá tengo M1 y N0, acá es M2 y N0, o acá al revés es M0 y N1, o M y N11. Entonces, y acá tengo en este caso, fíjense cómo se va modificando y haciendo figuras internas en los campos eléctricos magnéticos. Ustedes dirán, ¿pero para qué nos sirven? En realidad, la propagación es como que yo estoy codificando el modo de transmisión. Yo necesito transmitir 1, 2, 3, varias información, voy eligiendo los modos de transmisión, ya sea T1, T2. Por eso la guía de onda muchas veces son más personalizadas. Y yo le decía el otro día a ustedes, para que no es como, es simple, o simple, como le dicen en inglés, la transmisión. No puedo, no es, no es a full duplex. La guía tampoco no es full duplex, o sea, yo transmito y al otro lado recibo. Si quiero hacer que el otro, por la misma guía, vaya a viceversa, conviene tener otra guía de onda. Entonces, por eso una guía de onda de recepción o de transmisión. La fibra óptica también es así. La fibra óptica, yo transmito por un hilo o por un pelo del hilo de la fibra óptica y por el otro recibo. No puedo por el mismo canal de comunicación volver a transmitir. No es como un cable coaxial, no es como la propagación en el vacío, que yo transmito y por el mismo vacío vuelvo a transmitir al revés. O sea, el receptor se convierte en transmisor y el transmisor en un inicio que era transmisor se vuelve receptor. En cambio acá tengo que elegir otro modo de transmisión. Por eso acá están los distintos modos de transmisión. No nos compliquemos mucho, son los modos que se utilizan y cada propagación se la programa de acuerdo a la antena que emite, a la antena que está propagando esa onda electromagnética de alta frecuencia. Muchas veces en los canales de televisión se le llama kleinstrom a este dispositivo, porque este kleinstrom es un oscilador de alta frecuencia. Es un oscilador de alta frecuencia que le permite transmitir esa información. Y bueno, algunos de ustedes van a ver otra bibliografía, van a consultar otra bibliografía y van a encontrar la palabra kleinstrom. Entonces, de esta manera, es lo que se utiliza la propagación de alta frecuencia con un oscilador de alta frecuencia. Y bueno, después también vimos la onda cilíndrica hueca, que es muy parecida a la transversalmente eléctrica o magnética de la rectangular. Fíjense, van haciendo distintas conformaciones de gráfica o interconectándose campo eléctrico y magnético uno con respecto al otro. Y ya no hay más cosas para consultar ni preguntarles también, o sea, hay características que destacamos ahora, e incluso yo le voy a hacer las preguntas que haga el martes que viene, son siempre 3 preguntas, entonces una pregunta va a estar contemplada a la guía de onda y 2 preguntas a la fibra óptica. De esta manera, la fibra óptica es un poco más de desarrollo y es el medio conductor que viene, o sea, de más está decirle que yo le comentaba a clases anteriores que esto nos ha permitido avanzar a paso agigantado la comunicación. Si la pandemia nos agarraba 8 o 10 años atrás, era un caos todo esto, ¿no? Gracias a Dios, bueno, no ha sido beneficioso la pandemia por todas las muertes que hubo, y todas las complicaciones, y estar aislado y tener todas estas cosas que nos complicó, pero por lo menos no hay mal que nos agarró por lo menos con una buena línea de transmisión, ¿no? Que nos permitió la fibra óptica seguir comunicado, seguir conectado. Distinto hubiese sido la situación, como decía yo, 10 años atrás. O sea, ahí sí se nos iba a complicar todo, o sea,
no podríamos haber salido adelante con las clases virtuales. Todo hubiésemos perdido un año, año y medio, pero bueno, gracias a esta guía de onda o a esta fibra óptica, pudimos suplir todas las dificultades de las clases presenciales y quien más, quien menos, se pudo avanzar. Bueno, esto es, como decía yo recién, de fibra de guía de onda. Veamos la última media hora, fibra óptica. En fibra óptica nosotros teníamos dos o tres apuntes. La guía de onda, perdón, la fibra óptica, apunte 4, había un PowerPoint, y teníamos fibra óptica 3. O sea, vamos a ver, la primera comenzamos por la 4, que la tengo más a mano. Esto sí, amerita o lleva a una reflexión que el otro día comentábamos nosotros, ¿no? La potencia de la fibra óptica como línea de transmisión. A ver si comenzamos con esta. Bueno, comencemos con este apunte. Fíjense, este apunte nos muestra, en este caso, acá dice un cono de aceptación, un cono de recepción que ángulos menores al cono, o dentro del que está dentro del cono, la información se va a propagar en la fibra óptica. Para valores mayores no se va a propagar porque no tiene el valor mínimo angular, o tiene que estar contemplada dentro del cono de recepción para que todos los haz de luz o todos los láseres puedan propagarse de un punto a otro. Ese es el principio de la fibra óptica, dice núcleo y revestimiento, y después hay otro cobertor, otro revestimiento que es más para la parte mecánica, para que, como van muchas veces colgados de un extremo a otro, de un poste a otro, van, digamos, en la parte enterrados, el cable o la fibra trabaja, entonces, que ese trabajo que hace, ya sea de flexión o que fuese, que no permita que se dañe la fibra óptica, por eso la cobertura externa es la que hace la fuerza para que no genere problemas en la propagación. Bueno, hablamos de la ley de Snell, la importancia de que se cumpla la reflexión total. La ley de Snell era N1 sobre seno de tita 1 igual a N2 por seno de tita 2, entonces trabajamos con los senos de tita 1, de tita 2, o tita incidente y tita reflejada, como lo queramos llamar. Fíjense que acá tengo un tita 1 y un tita 2, y tratamos de que toda la reflexión se produzca. Muchas veces se puede, muchas veces no, pero eso va a depender de la calidad del material. Ya rápidamente en las clases anteriores hemos analizado la guía monomodo y la multimodo y la de índice gradual. La de índice gradual es, digamos, algo intermedio que se utiliza mucho a nivel comercial. Acá tengo, ¿no? Una apertura numérica, también tiene la fibra óptica como el cono de recepción de la guía de onda, una apertura numérica que tiene que estar dentro de la apertura numérica en la de propagación para poder considerarse la propagación que se está transmitiendo en esta fibra óptica. Entonces, apertura numérica es igual a seno, pero mix dice raíz cuadrada de nn al cuadrado sobre nr al cuadrado, o sea, incidente y reflejada, la velocidad que está propagándose este láser o este haz de luz dentro de la fibra óptica. Lo destacado para el examen, los tipos de fibra óptica, la multimodo y la monomodo. ¿Cuál es la más eficiente? La monomodo. ¿Cuál es la más cara? La más eficiente, o sea, la monomodo. O sea, por eso va de la mano la calidad y el precio, ¿no? Como todas las cosas de la vida. Entonces, la multimodo no se utiliza mucho, quizá para nuestro
para nuestro domicilio, con Supercanal, con DirecTV, con DirecTV digo, con Internet para todos, pero se utiliza, es una fibra totalmente aceptada, nada más que para cortas distancias. Cuando hablamos de corta distancia, decimos que 10, 20, 30 metros es una corta distancia. Hay distancias, kilómetros y kilómetros de fibra óptica, que no puedo hacerla con un multimodo, la tengo que hacer con un monomodo, porque son miles de kilómetros. Entonces, de esa manera, la multimodo es la que se impone justamente por la baja pérdida. Y fíjense que después de la fibra bueno, acá dice salto de índice y índice gradual, después tenemos fibra de vidrio y fibra de material plástico. Obviamente que la fibra de vidrio encarece más y tiene mejor rendimiento que la de plástico, pero no significa que la material plástico no se use, o sea, se usa para ciertos fines. También yo les decía, no solamente está inserta la fibra óptica en la comunicación, en la internet para domicilio, para empresa. También la fibra óptica está inserta en máquinas industriales. Ya se dejó de usar, digamos, la guía de onda que venía, por ejemplo, hay máquinas textiles que usan esa fibra óptica para poder comunicar 400, 800 usos de motores que tienen por ejemplo, una OpenEng, se llama una máquina industrial textil, y 800 motores, más los otros motores del rotor, son otros 800 más, son cantidad de motores que tienen como comunicarse con un controlador o una PC. Entonces, necesito yo buena transmisión, entonces, y necesito que no haya interferencia en la transmisión. ¿Por qué? Porque el ruido industrial de los motores, de los convertidores, de los valores de frecuencia, pueden afectar a la señal del motor. Entonces tengo que ponerle con fibra óptica. La única manera de atenuar el ruido o la distorsión es con esta fibra óptica. Y a la fibra óptica decía multimodos de salto de índice, y había un intermedia, el multimodo de índice gradual, y la fibra monomodo. Como vimos, a ver el gráfico, si estaba acá. Fíjense, una multimodo puede ser transmitida de una forma quizá a destiempo o desfasada. Tengo un pulso de entrada y fíjense el pulso de salida, cómo pierde, cómo se atenúa a lo largo de la distancia, pero y una fibra óptica monomodo, tengo una señal casi de entrada muy parecida a la de salida. Entonces, siempre que yo voy teniendo queriendo obtener mejor modo de transmisión o de propagación, tengo que usar la monomodo. Bueno, acá dice apertura numérica. Bueno, dice las fibras, es el ángulo de aceptación, depende de la distancia del eje del núcleo, siendo máxima en el centro. O sea, yo puedo transmitir con un ángulo, o sea, recto, o sea, que no vaya rebotando, pero a la larga siempre tiene que rebotar en alguna pared, o que vaya teniendo cierto ángulo, porque esa es la única forma de poder transmitir con menos pérdidas a la medida que rebota menos en la fibra óptica. Pero tengo la limitación, tengo la apertura numérica es igual a la velocidad de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado, o sea, de los dos medios, el medio interno 1 y el medio externo 2, y todo eso es raíz cuadrada. La fibra multimodo de índice gradual. Uy. ¿Hola? No, pensaba que se había desconectado. Perdón. No, profe, sigue conectado. Sí, se desconectó. Bueno, listo. Entonces, fíjense que acá, este apunte, acá incluso me interpreta de manera gráfica la de multimodo, la de índice gradual y la monomodo. Fíjense cómo yo puedo diferenciar, ya sea la multimodo,
y la índice gradual, y cómo yo voy teniendo en cuenta, en este caso, el núcleo, que se mide de 8 micras hasta muchas veces un núcleo de multimodo, un índice gradual de 80 o 100 micras. O sea, a medida que yo voy ampliando o aumentando el diámetro de la fibra, de la parte interna del núcleo, tengo mayor dispersión y mayores pérdidas. Por eso la multimodo también es potente o tiene ese tipo de característica de alta resolución o alto rendimiento en grandes distancias, porque el núcleo es muy pequeño. Después, este es el apunte del fibra 3, fibra óptica 4. Quería mostrarles yo en el orden que le di a ustedes, después de esta, a ver, siguiendo el WhatsApp, la fibra óptica de PowerPoint, y vimos después la fibra óptica 3. A ver, porque esto después hay ejemplo, ve, hay unos ejemplos que no lo hemos alcanzado a analizar, que yo le decía, nosotros cuando agarramos el tema de fibra óptica, cuando agarramos el tema de antena, cuando agarramos cualquier tema ya específico de la propagación, porque medio de enlace lo que nosotros queremos mostrarle a ustedes es cómo se enlaza o cómo se comunica un TX a un RX. Pero después hay que desarrollar los otros extremos, en este caso una transmisora, ya sea en AM, en FM, en la modulación de amplitud, modulación de fase, con frecuencia modulada o mixta, o también puedo tener eso que le decía yo, cómo se transmite, cómo se genera los bloques, los distintos bloques de un transmisor o un receptor, lo van a analizar el año que viene con Acevedo, y nosotros queríamos ver el medio, por eso se dice medio de enlace. Y al otro extremo tenemos la antena, y también le vamos a dar los conceptos básicos de antena, pero no significa que nosotros vamos a salir expertos en antena. Para ser experto en antena hay mucho material para ver, hay mucho material para poder analizar en antena, como en fibra óptica, o como cualquier tema que yo tenga que agarrar. Por ejemplo, yo hablo de amplificadores operacionales y tengo infinidad de aplicaciones de amplificador operacional. O sea, la diversidad en bibliografía es muy amplia, entonces no puedo en 3, 4 clases, yo puedo darle la guía o puedo darle lo que más se aplica. En este caso yo le decía recién, guía de onda, el modo transmisor eléctrico 1.0, 1.1, 2.0, quizás es que más lo vamos a encontrar, vamos a ocupar o mover en la práctica que se utiliza, ya sea como es el canal de televisión, como es una máquina industrial. El que se tiene que hacer, digamos, el descarte de la información pasa a ser el alumno para poder sacar lo que nos interesa. Y lo mismo que en la fibra óptica, también vimos la fibra óptica 4, vimos la fibra óptica, en este caso, que estaba en PowerPoint, y también una más que era como respaldatoria. Con esto vamos a analizar, y les recuerdo, hasta que abra el PowerPoint, no se olviden de tener el celular con cámara o la compu con la cámara en la clase que viene. Van a ser 3 preguntas, vamos a tener tiempo toda la clase, y una pregunta relacionada a guía de onda y 2 preguntas relacionadas a fibra óptica. El que quiera promocionar, el que quiera tener una buena nota, va a tener que responder las 3 preguntas. ¿Ah? Y bueno, si está respondida media, ya vamos a valorar de acuerdo a la puntuación que estamos nosotros analizando. Y bueno, el trabajo, o la última nota del trabajo con antenas, también va a ser evaluativo, y también vamos a poder nosotros promediar con las notas de Álvarez, el ingeniero, con la nota de la teoría que yo ya le había pasado el otro día a quienes están promocionados y quienes están regularizados.
A ver, déjeme que lo amplíe, no sé si lo hemos visto a esta, pero veamos rápidamente hasta que termine la hora. O también había dado fibra óptica, y se aprendieron los conceptos fundamentales de la relación con la teoría de la fibra óptica, distinguir ese tipo de distintos tipos o diversos tipos de fibra, así como sus aplicaciones, ¿ah? La multimodo, la gradual o la monomodo, conocer y diferenciar eventos típicos que pueden llegar a poseer fibra óptica, conocer y manejar diversa instrumentación para medición de parámetros de la fibra óptica, sobre todo el reflectómetro óptico temporal, y bueno, ojalá lo pudiéramos tener, pero no lo tenemos. Pero bueno, esto rápidamente, antes teníamos una línea coaxil, en este caso con alambre de cobre, una fibra monomodo, y hoy una fibra monomodo totalmente actualizada, y todos los gigabytes que puede proveernos la potencia que tiene, yo le decía, línea de transmisión, gran ancho de banda, fíjense, atenuación de fibra independiente de la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión en el cable coaxil tenía que ver, en este caso, con la atenuación. Acá la fibra óptica es independiente, la atenuación de la fibra con la velocidad de transmisión, el haz de luz llega a lo mismo, lo que sí no tiene que tener impurezas internamente en los empalmes, por eso las impurezas hacen que las ondas luminosas o el láser choque y se vuelva la información o rebote, y en este caso a la otra punta de la fibra óptica se mide la calidad y se reemplaza o se usa otro par, porque para eso están por 32 o por 64 pares de fibra óptica, para poder descartarlo, porque puede haber un mal empalme, o un empalme que pasa quizá el control de calidad, de eficiencia, quizá el 95%, pero se presenta otra interferencia en el medio. Por eso dice inmune al ruido de interferencia, o ruido de interferencia externo, ¿no? Al ruido, ¿cuál es el ruido de un motor? Un ruido de un motor, los motores generan ruido grave, ese ruido se inserta por la línea, pero por la línea que cable coaxil, o por la línea unifilar, pero por la fibra óptica jamás puede ingresar. Es un ruido, de connotaciones, ondas electromagnéticas. Un ruido es una onda, ¿ah? El ruido es una onda que se propaga, una onda mecánica, y la onda no puede nunca interferir un haz de luz, o sea, por eso es inmune al ruido o a la interferencia, ¿ah? Porque no, una cosa es una onda mecánica o magnética o electromagnética, y otra cosa es un haz de luz que no tiene nada que ver o relación o de atenuación una con otra. Por eso es inmune al ruido. Imposibilidad de detección, dimensiones y peso menor, y más económica, sí, mucho más económica. El precio del cobre y del mallado, con muchas veces de aluminio, es carísimo. Para grandes transmisiones o propagaciones de kilómetros y kilómetros, es más redituable, rentable y con mayor ancho de banda y mayor ganancia una fibra óptica. Por más que al comienzo sea complejo en la distribución digamos, en la logística, pero después se soluciona con la buena transmisión o propagación. Bueno, fenómeno interviniente para la fibra óptica, de reflexión y refracción. Por lo general no hay casi refracción. Fíjense que acá dice índice de refracción es igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad del medio. Este es ¿por qué hablamos de velocidad de luz? Porque justamente la información va en haz de luz, por eso la velocidad se mide de esa manera. En la reflexión, a ver, multimodo, habla acá del multimodo de las dimensiones, en este caso el núcleo, 50 a 125 micras o micrómetros, y bueno, económico, de ventaja, no apta para trayectos largos, su velocidad de conmutación son lentas. Esta es el índice gradual, fíjense que el índice gradual tiene una cierta prolijidad más que la de multimodo, que transmite a cualquier o a destiempo o desfasada.
Y por último, la monomodo. Perdón. A ver, me pasé. Monomodo. En este caso, la monomodo con sus pequeñas dimensiones en cuanto al núcleo y la ventaja que tener mayor rendimiento en grandes distancias. Este tipo de fibra es el más utilizado actualmente para trayectos largos debido a que la forma de onda no se deforma al final de la trayectoria, permitiendo hacer conmutación de señales de alta velocidad. Bueno, la Profe, dispersión. Sí, ¿te escucho? ¿en los cables submarinos qué se usa? ¿Cómo? ¿En los ¿El cables cable? esos submarinos? En los cables submarinos, todo está utilizado por fibra monomodo. Los cables que están conectados con los continentes tienen cierta, la protección, el revestimiento va, no nos olvidemos que eso es lo que hace que el aguante, el cable, la parte interna, el núcleo es el mismo. Nada más que nosotros tenemos que contemplar muchas veces la fuerza mecánica que hace o la corrosión o la sal que no perjudique también a la fibra, o sea, son especiales en cuanto al revestimiento, pero el principio de funcionamiento es la del modo-modo. Nada más que su protección por los distintos medios de utilización es distinta. No es lo mismo tenerlo enterrado digamos, a lo largo de toda al costado de la ruta, cuando se comunican entre provincias o entre zonas, que vaya por el océano, entonces totalmente, un ambiente totalmente distinto y muchas veces complicado, pero bueno, el principio de funcionamiento del monomodo. Lo que cambia es la estructura externa, la que hace, digamos, el aguante mecánicamente. Después, a ver, bueno, creo que, vea que están, dice, uso exterior aéreo, submarino, ductos, dieléctrico, siempre distintos tipos de fibras, pero como le decía, fíjense que acá los pelos que tienen, el par de pelos, son iguales en todo, ¿ves? Son iguales en todo, más en el modo las pequeñas dimensiones que tienen entre uno y otro. Pero lo que está cambiando en cada uno de los modos de donde se va a transmitir es la parte de protección. La parte de protección es la que permite que no se quiebre, que se mantenga siempre la parte física interna sin modificarse, sin variar. A ver si tengo tiempo para mostrarle, creo que el otro era fibra óptica, a ver que esa creo que si lo analizamos nosotros, ¿ves? Era esta. Esta era Yo esa fibra óptica 3 se la pasé también como un apunte respaldatorio de todo lo que vimos en cuanto a fibra óptica. A ver si está abriendo ahí. Ahí creo que está abriendo y es el tercer. Ahí está. Este que vimos nosotros, sí, la otra no la habíamos analizado, pero bueno, no ha dicho nada distinto de lo que acabamos de ver. ¿Ah? Este apunte habla, bueno, un poco hace de historia, habla del haz de luz, de quién comenzó a transmitir, sistemetría axial, acá habla del núcleo, del cladding, del coiting, son, digamos, la parte protectora de la fibra, el concepto de la reflexión, la refracción, que vimos también, y es fundamental el principio de la ley de Snell para poder transmitir entonces en esta fibra óptica el ángulo de recepción que tiene que tener mínimo para poder ingresar o para poder propagarse dentro de la línea, dentro de la fibra óptica, perdón, longitud de onda, ventana de transmisión. Fíjense que acá había el otro día mostrábamos el railing, scarleting, dice, hay formas de que todo esto
yo lo puedo chequear y controlar con aparatos o dispositivos o instrumentos que me van a pedir la pérdida, las atenuaciones por impureza que yo tengo dentro de la fibra, pero por lo general una fibra bien tratada y de alta calidad no tiene este tipo de problemas en cuanto a dispersión. El scattering que se produce dentro de la fibra es cero prácticamente. Y bueno, viene la modal, la cromática, la monomodo, los distintos tipos de fibra, las atenuaciones, vea que se ve la atenuación intrínseca. El scattering es una de las ocasiones ocasionada por defectos propios del material o introducidos en el proceso de la fabricación, con las cuales fue construida la fibra. Automáticamente ocurre por la interacción de impurezas con la luz que viaja a través de la fibra. O sea, son pequeñas impurezas que, como dice, puede tenerla. Nadie lo dice que no lo tenga, pero justamente si yo chequeo la calidad de la fibra y veo que tiene mucha esa atenuación intrínseca, elimino el par o elimino la fibra. Antes de imponerla o de conectarla o de enterrarla, siempre se está midiendo la calidad, porque desgraciadamente, como decíamos el otro día, esto no es para cualquiera, no es por pelar dos cables unifilares, unirlos y poner una cinta aisladora y poner quizá un termo contraíble, ¿no? Acá se trabaja con instrumentos de mucha precisión y que me mide la calidad digamos, del empalme que hago. Entonces, al tener ese tipo de restricciones, aparecen estas atenuaciones intrínsecas, la extrínseca. Fíjense que la extrínseca es producida por curvaturas dadas por la fibra, las cuales se originan principalmente en la instalación de la misma. También existe atenuación extrínseca dada por microcurvaturas. O sea, si nosotros hablamos recién, me preguntaba el compañero de las que están sumergidas, y tiene que tener una muy buena protección para no tener el tipo de atenuación extrínseca. De todo modo, al otro punto de la línea se mide y se chequea permanentemente qué atenuación ha tenido la fibra óptica. Entonces, no va solamente un solo, tengo levantadores de señales, tengo ciertos circuitos que van a ir en kilómetros, potenciando o elevando la calidad de la información. Acá mismo en la ciudad nosotros tenemos, fíjense, no son kilómetros y kilómetros, pero tenemos elevadores o tenemos botellas de elevadora, empalmadora, que nos permiten conservar la calidad de la información. Bueno, eso, como si Dios quiere, como decía yo, no sé, ojalá después de las elecciones que son este miércoles, jueves y viernes, a ver si hay buena noticia en cuanto, por lo menos, una visita a Canal 9 o a Supercanal. Yo el otro día estuve con la gente de Supercanal, pero bueno, no, incluso estábamos viendo una tesis por otra materia, por otra carrera que higiene y seguridad, y como que el tema de la pandemia todavía no queremos, o no quieren en realidad estar vinculados o estar comprometidos con ciertas cosas. Bueno, se lo entiende y no queremos insistir mucho, pero vamos a ver si tocamos otras puertas. Bueno, este apunte lo habíamos visto, fíjese las atenuaciones, después sigue toda esta, acá es, fíjense la longitud de onda con respecto a la atenuación en dB. Muchas veces no queremos, yo en este caso, yo sé que ustedes van a tener teoría del circuito 2, creo que tienen este año, el año que viene, que ahí vemos los decibelios, la atenuación, el diagrama de Bode, ancho de banda, todo. Entonces, por eso yo le decía a ustedes, es importante presentársela, pero conocerla potencialmente la fibra. Necesitamos tener, en este caso, una materia optativa en quinto, en sexto año, que nuclee medio de enlace, teoría de circuito, sistema de comunicaciones, y ver, por ejemplo, en este caso, una materia que sea comunicación. Entonces, en eso se engloba todo, porque ya sabemos, pues ya podemos decirnos a nosotros,
chicos, ustedes ya han visto esto, han visto lo otro, han visto, entonces ahí hacemos una participación de todos los temas que se han visto en la materia y lo potenciamos en comunicaciones o potenciamos en antenas. Hay en tiempo pasado la UTN tenía ese tipo de posibilidad de tener materias, digamos, orientativas, y en sexto año se podía elegir el alumno qué quiere hacer. Quiere hacer bioingeniería y elige una materia de bioingeniería optacional. Quiere hacer comunicaciones, elige antena o propagación. O sea, pero bueno, nosotros estamos más dedicados ahora a la Universidad Tecnológica, a lo que es control, o a que es sistema de control. Entonces, lo que se da acá se puede proyectar luego en un trabajo final, un trabajo o de práctica supervisada, en donde ya ustedes en la práctica supervisada empiezan a juntar los conceptos de distintas materias que los fuimos volcando los docentes para poder integrar todo eso. Bueno, hablamos de dispersión y después el tipo de fibra. Hablamos de la multimodo y la monomodo en este apunte, ambos de acuerdo a cómo las ventajas y desventajas entre uno y otro. Siempre la ventaja va a estar la parte de costo, pero va a estar también la parte de ancho de bando, las distancias también es una de las ventajas. Son las características que tiene, por eso se impone la monomodo en la distancia, pero el costo es muchas veces la desventaja. Entonces ahí tiene la ventaja y desventaja del apunte, que también puede ser también preguntas nuestras en el examen, los tipos de fibra, entonces tengan en cuenta esto que estoy diciendo. Fibra multimodo de índice gradual, su índice de defracción del núcleo varía en función de la distancia del eje, y es importante anotar la propagación monomodo solo se presenta en fibra de índice de escalón, por lo tanto no existe la fibra monomodo de índice gradual, solo se consideran en casos académicos. O sea, la multimodo puede ser la tradicional o de índice gradual, la monomodo es monomodo. Y bueno, ya con esto terminamos, chicos. Les recuerdo, el martes que viene, tengan todos los apuntes a mano, todos los archivos que le he enviado, el libro, el electromagnetismo de Krauss. Son 3 preguntas, una de guía de onda, 2 de fibra óptica. Puede ser las preguntas ya sea del libro o de los apuntes. Nadie le va a preguntar algo que no hemos visto, pero lean los apuntes porque justamente del repaso que hicimos ahora, yo les tiré varios tics, así que de esa manera ustedes van a poder responder la pregunta con sus palabras y de acuerdo a la interpretación que ustedes han hecho en la lectura de los apuntes enviados. Chicos, que tengan una buena semana, los dejo, nos vemos el martes que viene, no se olviden de tener una cámara para que los pueda ver. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, chao, chao.